Buenos días. Se dio este día. Estamos muy contentos de verlos aquí a ustedes y para los que van a estar escuchando también en sus casas. Sí estamos grabando para poder reenviar esto después. Se va a demorar, tal vez no va a ser hoy, pero le vamos a estar avisando porque son bastantes horas para editar. Y estamos muy agradecidos con el Señor que realmente después de tanto planificar y en la época que estamos viviendo en que cosas pueden cambiar. Queremos poder dar nuestras oraciones para algunas de personas que han sido muy afectadas durante este tiempo, pero con todo lo que hemos pasado, las familias y con lo que nos hemos encontrado con cosas sentimentales, enfermedades, quisimos iniciar este año diciendo: Señor, tú todavía estás obrando y nosotros queremos continuar obrando y queremos hacer nuestra parte de poder decir: ¿ahora qué? ¿Ahora qué, Señor, tienes para nosotros? Que realmente la gran comisión sigue. Quiero darle las gracias también a los diferentes pastores, iglesias que están también apoyando. Este evento realmente es para todos nuestros hermanos, familia, el cuerpo en Cristo, donde sea tu Jerusalén. La idea de esto es que si lo estás escuchando después o lo estás escuchando hoy, es que el Espíritu Santo realmente se encuentre con nosotros aquí, en tu casa, en tu carro, donde lo estés escuchando, y que realmente podamos preguntarle a Él qué nos está pidiendo Él, en qué seguir haciendo mientras Él viene otra vez, ¿cierto? Y queremos que también los pastores se conozcan, que las iglesias de alguna manera podamos laborar juntos. Va a haber testimonios de ministerios, de misioneros, y creo que es una manera de cómo nosotros poder estar en un cuerpo atentos, conociendo qué estamos haciendo en diferentes lugares donde nos podamos tal vez apoyar. Por favor, pastores, si ustedes están, por favor, conózcanse, hablen, oren juntos. Esperamos que ese día sea de gran bendición. Vamos a orar y invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros este día, ¿cierto? Amado Padre, te doy gracias, Señor. Pido, Señor, que tú sigas ungiendo, Señor, cada persona que va a hablar, Señor, cada oído que va a escuchar, donde lo vaya a escuchar, Señor. Queremos agradarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos, Señor, que tú realmente cumplas, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Que podamos tener oídos para escuchar, Señor, lo que tú nos estás pidiendo para estos tiempos, Padre. Que sea un día de refrigerio, Señor, hoy, pero que también sea un tiempo de amor, un tiempo de exhortación, un tiempo, Señor, de dirección y también claridad y visión, Señor. Queremos tener una visión, Señor, para los ministerios en todas partes del mundo, Señor, que nos vas a confiar territorio, vas a lanzar tus redes, Señor, para poder atraer más personas, Señor, hacia ti, Señor. Te pedimos, Señor, y te invitamos este día especial, Señor. En nombre de Dios Jesús, amén. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Te alabamos, Señor Jesús. Soy mío, eres Jesús. Gozo
día feliz, amén, cuando Jesús nos salvó. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos? Yo estaba perdido y Jesús me encontró. Y ya que lo encontramos, vamos a decir que lo queremos conocer más, queremos servirle y primeramente queremos amarle, amén. Eso nos ayuda a cantar, queremos. Conocerlo, vamos a amarlo y vamos a servir. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal de gratitud, oh Dios, porque tú estás aquí, Señor. Tú lo has prometido, oh Dios. Sí, Señor. Aquí estás. Ahí donde está, levante su voz y dígale al Señor que Él está aquí. Te adoramos, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Te adoramos, Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. 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 Así eres. Así eres tú. Así eres. Así eres tú. Así Gracias, Señor, por tus promesas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque aquí está tu pueblo adorándote, Señor, en espíritu y en verdad, Señor Jesús. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Qué lindo poder adorarlo hoy. Señor, te dedicamos este año, Señor, a ti, Señor. Tengo el privilegio de poder presentarles a ustedes un amado pastor, amigo, siervo que realmente tuvo mucho que ver también con
los inicios pasos. Sé que muchas personas realmente en los años han sembrado en ustedes como en mí. Y muchas de esas personas ustedes van a conocerlos hoy. Y quiero presentarle a nuestro amigo pastor Tito Lampón de Calvary Cerritos. Pueden tomar asiento, por favor. Buenos días a todos. A los valientes que están aquí, ¿verdad? Por supuesto. ¿Estoy haciendo algo incorrecto? Ok. Bueno, una bendición el poder estar aquí. Saludos de mi esposa, de la iglesia a quien tengo el privilegio de pastorear en Cerritos. Comenzamos por espacio de año y medio allí en una aventura y después entonces ocurre lo de COVID, se podrán imaginar. Entonces vengo de la iglesia amada, la cual muchos de nosotros fuimos formados o hemos sido formados en la iglesia de Downey, en Calvary Chapel, donde Pastor Jeff Johnson pastorea y estuve por espacio de 10 años. 15 años. Y entonces, una bendición. Bueno, hablar de misión en estos tiempos es bien diferente a como nosotros hubiésemos hablado de misiones hace un año atrás, ¿verdad? Las circunstancias eran diferentes. El contexto era diferente. Pero ha sido el mismo Dios el cual no ha cambiado ni se ha mudado. Y quizás para comenzar en esta mañana quiero leerles lo que nos enseña la palabra, porque a mí todos los mensajes siempre deben estar ligados a una porción bíblica, y en esta mañana quiero entonces que me busquen a Joel 2:28. Joel 2:28. Joel 2:28 nos dice: y después de esto derramaré el Espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Bueno, dije Jesús, ¿verdad? Así que las circunstancias, como les había dicho, han cambiado, los tiempos han cambiado, pero el Dios el cual nos ha llamado y al cual ha llamado a la iglesia sigue siendo el mismo. Y quizás aún más en estos tiempos, más intenso es el llamado de Dios para con la iglesia. Y nos preguntamos cómo hacemos ministerio, cómo podemos hacer misiones en este contexto en el cual nosotros vivimos. ¿Y acaso el plan de Dios ha cambiado? Seguro que no. Dios llamó a un hombre, y lo podemos ver en Génesis capítulo 12, donde Dios llamó a Abraham y le dice en capítulo 12, versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijesen maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces, después de esto, Dios llama a una nación. Y esto lo podemos ver en Isaías 42:6. Y después el 49:6 nos dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pasto al pueblo. Así que Dios le estaba llamando no solamente a Abraham, estaba llamando al pueblo de Israel y está llamando a la iglesia y le dice: yo te he puesto por pasto al pueblo para luz de las naciones. ¿El verso está aquí o no? ¿Lo están viendo o no? ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿El PowerPoint está presentándose, Pete? Sí, me dijeron que sí. Sí, ahí está. Ahora sí. Gracias.
Y Dios le dice al pueblo de Israel, y también te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y entonces más luego Dios le llama al pueblo de Israel y le dice en Isaías 56:7, dice, os los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Y te pregunto en esta mañana, ¿ese es el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros? Seguro que sí. ¿Ese llamado ha cambiado? Seguro que no. Las circunstancias han cambiado. El contexto ha cambiado. Pero no, Dios ha cambiado. Y el llamado de Dios no ha cambiado. Y ese es el sentir y el corazón de Dios para con las naciones. Por supuesto, y yo ya mismo voy a estar hablando un poco acerca del contexto, ¿verdad? Esa es la misión. Misión es el corazón de Dios. Nosotros estamos en misiones porque es el corazón de Dios que late por el perdido. Con todo y que el llamado de Dios no ha cambiado, sí las circunstancias han cambiado. Y lo he repetido 3 o 4 veces. Las obras que Dios preparó de antemano, como nos dice Pablo en Efesios, están ahí. Dios nos dice en capítulo 1, Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí ha cambiado el contexto y sí han cambiado las circunstancias. Nosotros no tenemos que estar abiertos. Nosotros tenemos que estar abiertos a cambios, porque pienso que los cambios que vienen a nuestras vidas, Dios lo que hace es que nos calibra y nos reorienta. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 de los Hechos, cuando Dios llama a Felipe, uno de los diáconos que Dios había llamado después que la iglesia se había quejado de las viudas que no habían sido atendidas, y entonces Felipe, Dios lo llama como uno de los diáconos a atender las mesas. Y vemos entonces en el capítulo 8, me puedo mover de aquí, ¿verdad? Sí. Vemos en el capítulo 8 de los Hechos como Dios llama a Felipe, va a Samaria, y estando en Samaria ocurre un avivamiento como nunca antes la nación de los samaritanos habían experimentado. Y mientras está Dios en ese avivamiento, y cuando Felipe está en ese avivamiento, y de momento, ¿qué hace Dios con Felipe? Le dice, Felipe, esto está bien, pero quiero que vayas a Gaza. Gaza era el lugar donde menos atractivo tenía para cualquier predicador o cualquier ministro en esos tiempos. Dios cambia la base, Dios cambia el contexto de Felipe, lo lleva a Gaza. Y allí en Gaza se encuentra en el camino a un eunuco, lo podemos ver en el capítulo 8 de los Hechos. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y vieron las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritu impuro salían estos lanzando gritos, etc. Y entonces en el versículo 26 dice, y un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta de él es la misma respuesta que este mundo tiene para con cada uno de nosotros
¿cómo yo podré entender lo que estoy leyendo si no hay quien me lo enseñe y me lo explique? Y ese es el llamado que transformó mi vida en un momento dado. Desde el 1991 he estado, Dios me ha dado la oportunidad de estar haciendo misiones. Cuando en 1991 voy por primera vez a Cuba, donde las circunstancias en Cuba eran bien difíciles y bien diferentes de lo que son hoy día. El llamado de la respuesta de este eunuco que le dice a Felipe: ¿cómo yo entenderé lo que estoy leyendo si no hay quien me lo explique? ¿Cuántas personas hoy día conocen del Señor? Una tercera parte del mundo. Por lo menos ha escuchado del Señor. Hay 2/3 partes del mundo donde todavía no conocen a Cristo, donde no han tenido la oportunidad de escuchar a Cristo porque no hay quien les predique. Felipe nunca se imaginó que lo que Dios habría de estar haciendo con su vida y en su vida era que Dios había de utilizar ese momento, nos dice la leyenda, que ese evento con este eunuco, donde cuando vuelve a Etiopía, media África se convierte a Cristo por el mensaje y la obediencia de Felipe en ese momento dado, que Dios le cambia el contexto, le cambia el ámbito donde está, le cambia el avivamiento donde se encuentra, le cambia la bendición que estaba ocurriendo en su vida para llevarlo a un lugar insólito y allí hablarle a este etíope que necesitaba de Dios. Y nos preguntamos, ¿será ese mismo llamado hoy día a este mundo que todavía necesita del Señor, necesita escuchar? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice Pablo en Romanos, ¿verdad? La historia no ha cambiado. Lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, porque no es en Estados Unidos nada más, en el mundo, en el 1347, el mundo sufrió una tragedia como nunca antes ellos habían visto. Lo que se conoce como la peste bubónica o la peste negra. Alrededor de 28 millones de habitantes en Europa murieron. Una tercera parte del mundo desfalleció completamente. Por lo que nosotros hoy históricamente conocemos como la peste bubónica. ¿Saben qué ocurrió después de la peste bubónica? Es cuando Europa se renace y se expande de una manera bien especial para Europa. Pero no solamente eso, nosotros hemos sido bendecidos con eso. Cuando en los años 1300, 1400 se levanta entonces la reforma protestante, y allí donde Martín Lutero y Calvino entonces presentaron evidencias referentes a lo que Dios les estaba ministrando a sus vidas y lo que Dios estaba haciendo con sus vidas para beneficio de cada uno de nosotros. Así que los cambios a veces que son dirigidos por Dios, y obviamente el enemigo lo utiliza para hacer sus propósitos, pero Dios está en control. Dios no ha dejado de estar en control en estos tiempos. Y nosotros no podemos resistir a los cambios. Nos duele. Yo tengo personas amadas. Anoche mismo me enteré de una persona amada que murió, falleció recientemente. Y sí es algo en la cual nos entristece, personas y seres queridos que no están con nosotros hoy día. Pero nosotros no podemos resistir a los cambios que el Espíritu Santo posiblemente está haciendo en este mundo. ¿Para qué? Para reenfocarnos, para redirigirnos. Por supuesto que nuestro estándar ha cambiado. Nuestro fundamento no ha cambiado, que es Jesucristo. Y yo anhelo, y es mi oración, el hecho de que este tiempo
nuestra relación y nuestra intimidad con Dios haya sido mejor que nunca. Estamos viendo unos tiempos donde nunca nos hubiésemos imaginado que así sería. Dios ha estremecido nuestra base de cómo hacemos las cosas, por supuesto, no nuestros fundamentos. Dios está haciendo cosas grandes, aunque nosotros no las estemos viendo. Y me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Y la manera que yo conteste esta pregunta determinará cuál será entonces mi conducta. Dios es soberano y Él nunca ha perdido el control de lo que está pasando. Quizás el enemigo está atacando a la iglesia y quizás Dios está probando a la iglesia. Está limpiando a la iglesia, está limpiando nuestras vidas y cosas nuevas Dios habrá de hacer en cada uno de nosotros. De la misma manera que la base y el contexto que Felipe en un momento dado estaba en Samaria, Dios lo cambia para su vida, quizás a nosotros también nos cambien. Veamos lo que dice Jesucristo en Juan 15, cuando se refiere entonces a cuando Dios limpia la iglesia, cuando Dios limpia nuestras vidas, cuando Dios estremece nuestras vidas. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Y este es un tiempo especial que Dios está haciendo algo. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que aprender a vivir en estos tiempos, ¿no? Y no es sobrevivir. Recientemente escuché a un pastor, no, yo estoy sobreviviendo. Quiero decirles que Dios no nos ha diseñado a nosotros para sobrevivir. Dios nos ha diseñado a nosotros para florecer, para prosperar espiritualmente, para llevar el evangelio a donde nunca hemos tenido la oportunidad de llevar el evangelio, aunque el contexto haya cambiado. ¿Saben que los mayores éxitos en misiones, no sé si lo tienen en el slide, quizás uno de los últimos, donde hay una gráfica que tiene un bar chart? ¿Saben que los mayores movimientos de misiones han ocurrido en la oración? No sé si lo tienen allá atrás, creo que lo tienen. Al final de la presentación está. Cuando la iglesia se dedica a orar, cuando la iglesia se dedica a interceder, eso no tiene límite para lo que el Espíritu Santo habrá de hacer sobre la faz de la tierra. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza y en quién hemos estado descansando? No podemos estar siendo controlados por las circunstancias. Tenemos que evaluar cómo años hemos estado haciendo las cosas. Por un lado, quisiéramos que las cosas volviesen a ser normales como antes. Y lo que pasa, y lo que yo creo, es que nuestra normalidad ha sido movida. Y yo no creo que nosotros volvamos a ser los normales bueno, si supuestamente pudiésemos llamarlos normales. Yo no creo que lo que ocurrió hace un año atrás, nosotros no volveremos a ser los mismos que éramos hace un año atrás. Yo en un momento llegué a ser esclavo del COVID, cuando Dios es el que tiene control de todas las cosas. ¿Sabes que Pablo, estando encarcelado en Roma, él se presenta a él mismo siendo esclavo de Jesucristo, porque él sabía que no era César, no era Nerón el que lo tenía esclavo en una cárcel o en una casa, atado a un soldado romano, sino que él se autodenominaba como esclavo de Dios. Y esa era la actitud que nosotros en estos tiempos debemos de tener. No es que somos víctimas del COVID, sino que estamos o debemos de reaccionar a lo que Dios está haciendo en estos tiempos. ¿Sabes que la iglesia creció proporcionalmente?
Si usted estudia la historia de la iglesia y la historia de del crecimiento de la iglesia ha crecido proporcionalmente, dije la palabra proporcionalmente, a los tiempos cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando la iglesia estaba siendo llevada a los leones, cuando la iglesia estaba siendo llevada al Coliseo para allí quemar los vivos. ¿Sabes que en ese tiempo fue cuando la iglesia creció proporcionalmente más? Porque no hay cosa que detenga lo que Dios ha propuesto en su corazón hacer. ¿Quiénes somos los que pudiésemos estar deteniendo o desviando esas cosas? Posiblemente nosotros. Pero Dios no ha cambiado. Yo creo que en ocasiones hemos perdido la perspectiva de lo que significa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no estoy hablando, cuando digo del Espíritu Santo, no estoy hablando del movimiento pentecostal, que no lo critico. Yo en mis tiempos juveniles, en el 1971, cuando vengo a los caminos del Señor, en el Jesus People Movement en Puerto Rico, sí, por supuesto que el movimiento era neopentecostal y no tengo ninguna crítica. Quizás pudiese hablar acerca del emocionalismo, quizás pudiese hablar acerca pero tanta tecnología que hay en nosotros, tanta progreso y tantas cosas buenas que Dios nos ha permitido tener, hemos perdido hasta cierto sentido la sensitividad del Espíritu Santo y lo hemos cohibido hasta cierto sentido. Quizás ustedes no, quizás yo. Porque hemos dependido tanto del progreso y de las facilidades de los hospitales, de los médicos, de la tecnología. Ustedes saben cuando yo mayormente he visto la manifestación del Espíritu Santo obrando en el campo misionero. Tuve la oportunidad en una ocasión en el Amazonas, unos años atrás del Perú, nosotros estábamos ministrando 2 horas más dentro de Pucallpa, que queda en el río Ayacucho. Sí, eso mismo, gracias. Estábamos allí, sabes que me encuentro a un doctor cristiano que creía en el Señor y creía en la palabra. Y él era médico de familia, así que nunca había hecho una operación. Y había una persona en una de las tribus donde tenía que hacerse una intervención quirúrgica. Y él lo hace con una enciclopedia, empieza a leerlo. Y con enciclopedia en la mano, bueno, él lo había estudiado en la enciclopedia, pero nunca había hecho una cirugía antes. Y empieza a abrirle el cerebro a la persona que necesitaba remover un tumor. Y leyendo un libro, nunca había operado, leyendo un libro, le saca el tumor de la cabeza a la persona, lo cose de nuevo. Obviamente, esta persona había confiado y había dependido de Dios, y había dependido del Espíritu Santo que le diera sabiduría de cómo hacer las cosas. Uno de los movimientos del Espíritu que más yo he visto, como Dios ha cegado los ojos en aduana, entrando en Cuba, trayendo Biblias y trayendo sin número de literatura cristiana. Uno de los movimientos más grandes que yo he visto del Espíritu Santo es cómo Dios liberta a 2 santeros en Cuba, cuando aquí hay 3 hermanos, que estuvieron orando para la liberación de este santero que estaba endemoniado, tenía un altar al demonio. Y ellos entonces, Dios obró, Dios lo libertó y ellos rompieron el altar allí y lo podías ver con ellos tirando las estatuas al piso y metiéndole marronazos a las estatuas. Y me recuerdo quizás en el Congo, estando en el Congo, como Dios levanta a un niño después de estar minutos largos, haber sido parado su respiración y haber sido muerto, como Dios los resucita. Así que el Espíritu Santo es algo donde nosotros como iglesia tenemos que volver. Y yo espero que
Bueno, o volver o estar consciente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y no estoy hablando de el hablar en lengua, por supuesto que sí que es bueno. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la dependencia de Dios, la dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo nosotros debemos de crear y creer en Dios. Inconscientemente hemos perdido esa dependencia del Espíritu Santo como si no lo necesitásemos, porque tenemos muchas cosas en las cuales depender en estos días. Necesitamos que Dios nos dirija, nos movilice, nos dé la estrategia de alcanzar al mundo. 4 cosas que en esta mañana yo quisiera dejarlos a ustedes con ellos, y ya próximamente voy a estar acabando. No porque no quisiera o no esté acostumbrado a hablar más, pero por costumbre, cuando uno habla en estas conferencias, uno habla más de la cuenta. Yo le dije a mi esposa, no voy a hablar hoy más de la cuenta. Así que 4 cosas que quisiera mencionar para resumir lo que yo en esta mañana quisiera traerles a ustedes. Número 1, no asumes que el pasado volverá a ser el futuro en el cual Dios nos llevará. No asumes el PowerPoint, ¿sí? No asumes que el pasado volverá a ser el futuro en el cual Dios nos llevará. Pídale a Dios qué cosas debemos de recordar y qué cosas tenemos que soltar. No extrañemos el pasado como si Dios no sea capaz de hacer algo mejor en nuestro futuro. Mira lo que la palabra nos dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. ¿Podemos ponerlo en la pantalla? Eclesiastés 7, versículo 10. Ok. Salomón escribe esto, el hombre más sabio del mundo. Dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Así que no podemos quedarnos en donde estábamos hace un año atrás. Porque quizás Dios quiera hacer algo diferente y nuevo y fresco en nosotros. No podemos encajonar a Dios, no podemos ponerle un patrón a Dios. Tenemos que decirle, Señor, haz tu obra como tú mejor quieras. Obviamente tenemos que ser creativos, obviamente para alcanzar al mundo nosotros tenemos que ser diferentes a las cosas que hemos estado haciendo. Y tenemos que estar sensitivos a lo que Dios quiere hacer. Y no es que olvidemos el pasado. Dios siempre, constantemente le decía a la iglesia, y constantemente, ¿se recuerdan cuando iban a pasar el río Jordán? ¿Qué le dice Dios al pueblo? Recoja un líder de cada tribu, ponga una piedrita para recordar las cosas que Dios hizo en vosotros. Así que recordar es bueno, pero no podemos quedarnos en el pasado para nosotros hacer nuestro futuro. Si el contexto ha cambiado y nuestras circunstancias han cambiado, entonces nosotros tenemos que también ajustarnos. No vayan más allá de donde usted debe estar pensando. No estoy hablando de que ahora no vamos a hablar acerca de la palabra. No, hay cosas que son inmovibles y no cambiantes. Pero en lo que respecta a la manera en que nosotros hacemos ministerio, por supuesto que sí. Tenemos que pedirle a Dios en oración, tenemos que decirle, Señor, el Espíritu Santo es no hay persona más creativa en el mundo que el Espíritu Santo. Enséñanos a cómo nosotros atender las necesidades de la iglesia. Cómo nosotros debemos atender las necesidades de este mundo. Que Dios no ha cambiado su llamado. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ser creativos y tenemos que movernos. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de trabajar en África, en el norte de África.
donde se hacía casi imposible predicar el evangelio por la persecución, por la opresión. Entonces, Cruzada Estudiantil para Cristo, ¿sabe lo que hizo? Pusieron estaciones de radio en el sur de España, transmitiendo en árabe y las ondas para que llegasen a África, a Marruecos, a Algeria. Y nosotros sabemos de testimonios donde personas han venido a los caminos del Señor porque fueron personas creativas. Ya no se lleva, porque hay tribus donde no hay lenguaje escrito. Y entonces lo que han hecho es que llevan radio con la Biblia grabada en audio y le entregan entonces un radio que se carga solar, con energía solar. Así que tenemos que ser creativos. En el norte de Corea, donde es uno de los lugares más difíciles de uno exponer la palabra de Dios, conozco a un misionero en Calvary Chapel Downey, donde él viajaba a China, entonces llevaba globos escritos, todo el globo así de grande, un globo así de grande, todo escrito con mensajes de la palabra, de las escrituras. Lo llenaba de helio, lo soltaba mientras la corriente estuviese fluyendo hacia Corea del Norte, y entonces allí llegaba el evangelio. Personas que fueron creativas, personas que se sujetaron al Espíritu Santo, personas que creyeron en Dios, que Dios podría hacer cosas buenas en sus vidas. Y así Dios se glorificó. Así que Dios es un Dios creativo, un Dios que si Él ama a este mundo y ha muerto por este mundo y su deseo no ha cambiado para con nosotros, Dios seguirá trayendo revelación a nuestras vidas para nosotros alcanzar al necesitado. Lo único que tenemos que tener el corazón correcto, tenemos que tener el deseo, tenemos que tener el anhelo y hacer lo que Dios nos dirija y ser obedientes. Así que no asumas que el pasado volverá a ser el futuro en lo que Dios habrá de llevar. Número 2, seamos abiertos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y quizás será diferente. Pablo trató de ir varias veces a Betania y el Espíritu Santo no le permitió ir a Betania, no le abrió las puertas. Pero en un momento dado, lo podemos ver en Hechos 16, lo podemos ver en la pantalla, Hechos 16, versículo 9 al 10. Gracias. Dios estando deseando ir a Betania, en una ocasión Dios se les revela y le dice, y recibió una visión de un hombre macedónico en la cual estaba diciendo, pasa por Macedonia. Ven a Macedonia. Es lo que conocemos como el llamado macedónico. Pablo va a Macedonia. ¿Y qué es lo que se encuentra en Macedonia? A la primera ciudad que llega, Macedonia era la puerta para Europa. Pablo había estado ministrando en Asia Menor, va a camino a Europa porque Dios le dice a través de esta revelación, ve a Europa, llega a Europa, donde primero llega a Filipos. ¿Sabes cómo la iglesia comienza en Filipos? ¿Sabe lo que Pablo se encuentra cuando llega a Filipos? Se encuentra a dos mujeres en el río, entre ellos Lidia. Se encuentra más luego a un carcelario. Se encuentra más luego a un endemoniado. Y con ello, Pablo comienza la iglesia de Filipos. Un patrón diferente a lo que él estaba acostumbrado. Pero porque estuvo sensitivo al Espíritu Santo, porque fue obediente a lo que Dios le estaba diciendo, Pablo fue y estuvo allí y Dios se glorificó de una manera bien especial. En un patrón diferente, en un contexto diferente, pero era el mismo Espíritu Santo y el mismo Dios que estaba haciendo la obra allí en Filipos. Así que tenemos que estar abiertos y tenemos que estar sensitivos
a lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué mejor ejemplo que Pablo cuando Dios lo llama a Roma? Pablo se imaginaba predicando en el Coliseo, me imagino yo, le estoy poniendo más de lo que dice la palabra, obviamente. Me imagino a Pablo pensando, yo alcanzaré a muchos y alcanzaré al César y alcanzaré aquí. Y yo llamaré y iré a la sinagoga y bueno. Pablo nunca se hubiese imaginado de la forma en que Dios lleva a Pablo a Roma. Dios lo lleva encarcelado y por espacio de 2 años o año y medio estuvo encarcelado en una casa, atado a soldados de la pretoria del César, que eran soldados especiales, era el SWAT team o era el Special Forces. Y allí Pablo, por espacio de 2 años, atado a ellos. Más luego Pablo nos enseña cómo muchos de los soldados que estuvieron atados a él vinieron a los caminos del Señor. De esa forma fue que Dios llevó a Pablo. Pablo nunca se hubiese imaginado que el contexto iba a ser diferente, que el trasfondo y las circunstancias iban a ser diferentes. Mas, sin embargo, Dios lo utilizó de una manera bien especial. Y de allí escribió cartas, le escribió a los filipenses, le escribió a Colosenses, le escribió a Filemón. De allí Dios lo utilizó en una plataforma donde muchos de los soldados más importantes de Roma vinieron a los caminos del Señor. Y ellos entonces Dios lo utilizó para llevar el evangelio allí en Roma. ¿Por qué? Porque Pablo fue obediente. Y porque Pablo sabía que él le servía a un Dios que era innovador y que los planes de Dios eran más que los planes de él. La tercera cosa que quiero mencionar: esté abierto a lo desconocido, tome riesgo, confía a Dios como nunca antes. Me encanta la historia de una hermana a la cual está cerca de mi corazón y cerca de algunos de aquí, porque están los padres aquí. Una persona que lo conozco hace años, se llama Zully. Zully desde joven tuvo un llamado misionero. Ella no sabía lo que Dios habría de hacer en ese llamado misionero. Tiene unos padres que tienen un corazón por misiones. Ella estudia bachillerato en Biola de pedagogía. Después hace una maestría en Biola también de administración de escuela. Allí Dios la usa de una manera que después ella es maestra de escuela. Después Dios la llama y la lleva a ser administradora de misiones juntamente con un servidor en Downey como el departamento de misiones. Y allí Zully estuvo ministrándole y atendiendo muchos misioneros que tenían en diferentes partes del mundo. Uno de esos viajes que ella estuvo fue a Cuba conmigo. En Cuba, Dios trae a otro pastor que nosotros tenemos amigos de Calvary Chapel en España. Va allí a Cuba. Y en ese momento dado, Dios le hace el reto a ella de ir a España a levantar una escuela para los niños que no tienen conocimiento de Cristo, donde es un pueblo difícil para tú alcanzar a Cristo. Eso quiere decir que estoy ya... ¿Sí? Ok, ya mismo estoy acabando. Y me encanta el camino de fe que ella llevó a cabo. Así que, número 4, tenemos que mirarnos a ver si estamos listos y preparados. Romanos 1:15
Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, esto es Pablo escribiéndole a los romanos, en cuanto a mí estoy presto a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sabes que cuando Pablo escribe esto y le envía a los romanos esta carta, todavía Dios no lo había llamado a ir a Roma? Él tenía deseo de ir a Roma. Él tenía el corazón de ir a España. Lo vemos en Roma. Y mientras iba a España, parar en Roma. Pero Pablo, cuando escribe esto, todavía Pablo no había tenido la dirección y el llamado de Dios para ir a Roma. ¿Y qué hace Pablo mientras tanto? Se prepara. Es lo que nos dice aquí. Se prepara. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y el deseo de Pablo era prepararse para lo que Dios había de hacer en su vida. Así que nosotros no podemos limitar a lo que Dios está haciendo. Y quiero terminar con este versículo bíblico que se encuentra en Ageo 2:9. Y sí me gustaría que lo marcaran o lo anotaran, porque es algo que nosotros debemos de estar conscientes de ello. Ageo 2:9, Dios le dice a Ageo que escriba, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que esa debe ser el mensaje y debe ser la seguridad de nosotros, que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. ¿Se quieren poner de pie conmigo y entonces yo orar y dejarlo con esta oración? En esta mañana estemos abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo el Espíritu Santo quiere dirigir a nuestras vidas. Tenemos que aprender a depender más de Él y ser dirigidos por Él. Y ser creativos, estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios habrá de hacer a través de nuestras vidas. Señor, y ese es nuestro deseo en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos valientes que en esta mañana están aquí, Señor, para escucharle de ti, para escucharle tu corazón. Tú no has cambiado, Señor, tu llamado está ahí. Señor, y permítenos, oh Dios, ser parte de lo que tú quieras hacer en nuestra Jerusalén, pero también hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, por este tiempo. Permite que nuestros corazones salgan de este lugar, Señor, redirigidos y confortados de que tú estás en control y de que tú sabes lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Saludos.